buenas tardes. Bueno, buenas tardes para mí en este momento. Dependerá del día o la hora del día en la que ustedes estén accediendo a este curso. En todo caso, que estén muy bien. Mi nombre es Oscar Alberto Segura. Trabajo en el Departamento de Educación y Capacitación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, Infocop, en Costa Rica. Vamos a presentarles un curso que consta de 5 módulos sobre un tema que quizás ha sido bastante abordado, pero justamente un poco la idea, o bastante la idea, es poderlo proponer desde una perspectiva alternativa. Y en esto vamos a tratar de explicar justamente este elemento de por qué proponerlo de un modo distinto. Este será pues el primer elemento de fondo que queremos tratar, pero darles la bienvenida en este momento, agradecerles que estén siguiendo el curso, y vamos a dar inicio entonces con la primera clase del curso titulado Del trabajo en equipo hacia las redes para el trabajo, fortaleciendo las competencias organizacionales, que es lo que finalmente queremos lograr. Muy bien, vamos a empezar con con la, con el tema de fondo, ¿no? Explicando una cuestión que es fundamental, y es dar cuenta de por qué estamos nosotros indicando o sugiriendo un nombre distinto de trabajo en equipo, porque habitualmente este curso se llamaba trabajo en equipo, pero hemos querido no solo titularlo de un modo distinto, sino titularlo de un modo distinto porque creemos que es posible abordar algunos otros aspectos que son necesarios para poder comprender mejor la complejidad de lo que puede significar el trabajo en equipo o la articulación de personas en los espacios laborales dentro de las organizaciones, y cómo podemos entonces proponerlo de una manera, pensamos que metodológicamente más atractiva, pero también que proponga una ruta que podamos precisar de manera más concisa y eventualmente obtener mejores resultados. Por ello, no solo queremos pensar que al titular de esta manera el curso, estamos simplemente acudiendo o recurriendo a la novedad como un factor de ventaja para decir, bueno, esto ahora se llama así y por sí solo ya es mejor. No, intentaremos dar cuenta de por qué creemos que puede ser una ruta un poco más precisa en cuanto a la tarea que tenemos pendiente, que es justamente esta, ¿no? Cómo articulamos a las personas en espacios laborales dentro de las organizaciones para poder obtener o lograr de mejor manera unos resultados funcionales a los objetivos del departamento y bien de manera más amplia de la organización. El trabajo en equipo parte del supuesto de que trabajar en conjunto, organizarse para ello es bueno. Estamos totalmente de acuerdo con este supuesto, creemos que es un supuesto real, que lo comprobamos nosotros mismos en nuestro trabajo, y en la realidad de muchas cooperativas organizarse para trabajar en conjunto es bueno. Y es necesario organizarse para superar elementos, digamos, de atomización de los esfuerzos, unos jalan para un lado, otros para el otro. No, pues hay que organizarse, y eso requiere, digamos, una planificación conjunta, y eso es bueno, eso resuelve cosas que tenemos pendientes por hacer si queremos estar junto a otras personas, o bien si simplemente las circunstancias nos llevan a eso. El problema, si es que podemos decirlo perdón, de esta manera, es que de entrada se pueda pensar que porque decimos a un grupo de personas vamos a trabajar en equipo, sabemos cómo hacerlo. Ese es el problema. O sea, no hay una guía metodológica precisa, y pueden haber tantas formas de trabajar en equipo como personas piensen en trabajar en equipo. Entonces, este vacío metodológico es justamente el que quisiéramos intentar llenar de algún modo
esperamos que con éxito, para poder entender una forma, seguramente habrán más, estamos seguros que sí, pero al menos queremos proponer una forma de cómo los equipos se pueden integrar a partir de una ruta, como decimos, metodológica, o sea, con un pequeño mapa que nos pueda indicar cómo y desde qué elementos podemos articular las partes, o sea, las personas que están integrando, por ejemplo, un departamento o diferentes secciones de un departamento e incluso los departamentos dentro de una organización. Este es un poco lo que buscamos y lo que de entrada podríamos decir eh, que es nuestra propuesta. Y leo un poco la última línea. Desde esta perspectiva, esta que ofrecemos, hablamos de una perspectiva teórica con potencial de aplicación micro, o sea, hasta el nivel departamental, si así lo queremos llevar, es hacia donde estamos apuntando, pero creemos que hay elementos que pueden luego permitirnos llegar a niveles, digamos, abstractos de más amplitud, no solamente desde lo micro. Pero bueno, vamos a empezar por acá y esta sería un poco la explicación de por qué hemos decidido llamar de otra manera el curso y justamente apuntamos hacia las redes para el trabajo. Pues bien, quisiéramos hacer una constatación de partida, algo que nos puede parecer incluso una obviedad, algo muy evidente que que todas podemos captar. Bueno, trabajar en equipo, ¿es que hay otro modo de organizar el trabajo en una organización? Valga la redundancia. O sea, como, salvo excepciones muy raras, en general, en contextos organizacionales, prácticamente nada depende de una sola persona. Los grados de dependencia pueden variar, obviamente. Hay personas que sobre algún producto específico, pues tienen grados digamos, ese producto depende en un porcentaje más alto en una persona que en otra, porque su intervención en el proceso de producción de ese servicio o ese producto, ese bien, puede ser distinta. Pero lo cierto es que si empezamos a tirar el hilo para atrás, vamos a ver que cualquier cosa en la que estemos pensando, sobre todo en contextos organizacionales, requerirá de varias personas o de la intervención de varias personas. Así que, sepámoslo o no, estemos organizados de una manera correcta o precisa para trabajar en equipo o no, estamos trabajando en equipo, estamos articulándonos a veces invisiblemente con otras personas dentro de esos contextos. O sea, que quizás no hay otra forma de trabajar, pero no por ello eh, implica que esa forma es la mejor o que no se puede hacer de un modo distinto que sea mejor. Ningún trabajo se hace de manera individual, ese es el punto. Y una constatación de partida que, disculpen si es demasiado obvio, nos parece importante entender justamente por qué hablar de trabajo en equipo hasta una redundancia podría terminar siendo, si no precisamos algunos aspectos que creemos vale la pena apuntalar. Este es un punto de partida nada más, pero bueno, válido para continuar. Pues bien, hemos decidido llamar el condicionamiento fordista a esta cuestión que podría estar afectando la forma en que concebimos el trabajo eh, que realizamos dependientemente con otras personas. O sea, cuando sabemos que nuestro trabajo está interrelacionado de manera directa con otras personas y bueno, y luego intentamos organizar el nuestro o el de los demás. Y es el condicionamiento fordista. Bueno, el fordismo específicamente se refiere a la modificación que sufre los procesos industriales con lo que conocimos la producción en línea o las líneas de producción, que básicamente homologan, estandarizan el proceso en cuanto a que todos los componentes para producir lo que ustedes quieran, el modelo T de Ford, por ejemplo, eh, cada pieza está estandarizada y es la misma, el mismo tipo de pieza que va
a tener ese bien finalmente, y en un continuo organizado, cada pieza va siendo ensamblada y tenemos personas, en ese momento personas, este, adaptando esas piezas de manera especializada. O sea, si a mí me tocaba ajustar un tornillo, era ajustar ese tornillo para toda la serie, ¿no? O sea, había un rincón de especialización para cada persona y ajustábamos el tornillo una, dos, tres, miles de veces durante un día. Este condicionamiento tiene que ver con que podemos de pronto percibir que estamos participando, guardando las distancias, en un continuo, en una línea que va secuencialmente armándose. Y es un poco lo que atinadamente, de manera chistosa, pero con muchísima audacia, Charles Chaplin criticaba ya tempranamente, criticaba eh, el efecto que esa forma de producción podía tener en las personas. El hecho de estar con grados de especialización tan extremos, en un ejercicio repetido de la misma acción durante todo el día, todos los días, pues bueno, un poco lo que él expuso en la película que se llamó Tiempos Modernos, en donde, como podemos ver un poco en el fotograma, hay una línea, hay varias personas, lo que hace el sujeto A incide directamente en lo que hace el sujeto B, y así en una línea de, de, de muchas personas interviniendo en ese proceso, ajustando cada quien lo que le corresponde. El problema es que podamos pensar que el trabajo en equipo es cada quien hace una cosa y la misma cosa. Y entonces cada quien sabe qué hacer para que una vez que se hace pase al siguiente paso donde alguien lo atenderá y así sucesivamente. No es precisamente esta forma de entender el trabajo en equipo lo que nos ha motivado a hablar de redes para el trabajo, justamente porque creemos que una concepción lineal de cómo nos organizamos y nos articulamos en los espacios laborales dentro de las organizaciones podría estar severamente condicionada, digamos, por una forma eh, que tiene su sesgo incluso tan atrás como podríamos ser al inicio del siglo XX, donde creíamos que la forma más eficiente de trabajar era si cada quien se especializaba en un aspecto concreto del proceso de producción y lo podía llevar hasta el final, luego en una articulación mecánica de las personas y de las máquinas que intervenieran, pero no es por ahí donde nosotros quisiéramos caminar y no es por ahí donde quisiéramos proponer o desde donde quisiéramos proponer el concepto de redes para el trabajo, y por ello advertimos tempranamente desde donde no estamos hablando y de por qué no estamos hablando desde ahí. O sea, no estamos aludiendo a la linealidad. ¿Cuál es el problema? Hay por lo menos dos, o por lo menos podremos distinguir dos, no creemos que sean los únicos. El que ya mencionábamos, el problema de la linealidad, porque nos crea un imaginario que no es correcto. ¿Pero en qué sentido no es correcto? Ya lo veremos. El problema del eslogan, un poco ya lo decíamos al puro principio, pero vamos a ver qué queremos decir con la linealidad y el eslogan. Veamos primero cuál es el problema de la linealidad y por qué esto es un problema. Esto es sin duda un aspecto muy importante para luego lo que vendrá en los próximos módulos incluso. Porque podríamos decir, bueno, ¿cuál es el problema de esto? Trabajamos, yo hago esto, fulanito hace lo otro, y al final todos juntamos y pegamos. El resultado de cada uno dentro de un
dentro de una propuesta común, las integramos y pues ahí está el resultado que buscábamos. Cada quien hizo una parte y luego se juntan todas las partes. En esto cabe aquello de que la suma de las partes no necesariamente representa la complejidad del todo. ¿Por qué? Porque en la interrelación de las partes hay una riqueza que cada parte sumada independientemente no podría resolver y no podría aportar. Este es el problema, que justamente creamos que si agarramos los 4 cajones y los ponemos, tenemos ya armado un mueble. Pues no, se requiere de otros procesos intermedios que vayan ajustando esos cajones de un modo determinado, en un orden determinado y en una proporción determinada. Entonces, el problema de la linealidad es que nos puede proponer o nos puede inducir a un error en el que creamos que solo juntando las partes ya tenemos el resultado óptimo esperado de eso que estamos organizando. Un poco en los primeros años de la universidad tal vez ocurría muchísimo, ¿no? El trabajo en grupo terminaba resolviéndose de cada quien hacía una parte y luego se juntaba todo y por supuesto desde el elemento más básico de redacción eso no tenía sentido porque la redacción era un conjunto no armonioso de párrafos, por decirlo de alguna manera, y ejemplos seguro que todos podemos tener, pero un poco la linealidad no nos puede condicionar a pensar que trabajar articuladamente es simplemente juntar partes. Esa es la cuestión Bueno, en realidad esto es un problema porque nos crea una idea que no es correcta, porque justamente ignora la complejidad que tiene la integración articulada, ordenada y el nivel de articulación que demandan los procesos complejos que pueden darse en las organizaciones. Que puede ser incluso personas relacionándose en muchas direcciones, por decirlo de algún modo, ¿no? No estamos, no hay líneas de relación, hay complejos de relación y las relaciones, como lo vamos a ir viendo, es quizás nuestro elemento fundamental para proponer las redes para el trabajo. Y en cuanto no podamos concebir esta complejidad o ignorarla, vamos a ser menos capaces de poder integrar este elemento dentro de lo que podríamos intentar hacer, dentro de lo que podríamos entender como una forma, una vía de articular las partes, las personas que conforman un departamento, en fin, cómo las organizamos, quién hace qué, cómo lo hace. Bueno, un poco es partir desde las relaciones y no y suponiéndolas de un modo complejo, o sea, incluso caótico. A eso nos referimos. Y esto es así no solo en el espacio de un departamento o de una organización, es así en la sociedad, en las comunidades, en las familias. Definitivamente las relaciones no son nunca lineales. Sobre todo, por ejemplo, pensemos en una situación, digamos, familiar, en donde hay una cantidad, quienes venimos de familias grandes lo sabremos, incluso una conversación no es lineal, cada quien interviene en un momento determinado, pues hay situaciones de caos en donde todo el mundo habla. Cuando digo caos es que no hay un orden establecido. Claro, bueno, de ese modo son las relaciones y a veces y los contextos laborales heredan o reproducen, digamos así, esta lógica a veces caótica en la que nos relacionamos. Que no pasa nada, está bien, es así, y es justamente lo que queremos, constatar que es de ese modo, para que una vez que la podamos entender de esa manera, podamos también organizarnos considerando que si las cosas son así, incluso podemos, si entramos por la puerta correcta, hasta sacar provecho de eso. O sea, acá lo que tenemos es un conjunto de pelotitas linealmente
dispuestas. Bueno, eso es lo que creemos que no es justamente. Y esto es lo que creemos que es. A veces, bueno, a veces no, esa es la realidad de nuestras relaciones, incluso en los contextos laborales, que es donde estamos trabajando, que es desde donde estamos proponiendo. La linealidad no existe. Eh, y si queremos forzar el trabajo, incluso los procesos, los procesos, digamos, los procedimientos, pues sí, pues deben de tener un orden, no estamos absolutamente oponiéndonos a él, sino fijarnos desde las relaciones y cómo nos relacionamos en los ambientes laborales, que como decíamos antes, reproduce nuestra forma de relación en contextos más amplios, desde la sociedad, las comunidades, las familias. Aprovechemos entonces que aceptamos que las cosas son de este modo y podemos, como decía un par de filminas atrás, sacar el mayor provecho posible a estas dinámicas de relación para ponerlas en función de objetivos laborales, objetivos organizacionales concretos, en las que las relaciones puedan fluir de un modo que puedan facilitar la consecución de estos objetivos. El problema del eslogan, así lo hemos llamado, un poco hasta cierto punto de manera provocativa, porque un eslogan es algo que sintetiza una propuesta más compleja, pero que en 3, 4, 2 palabras eh, resume y nos genera esta idea, ¿no? Entonces ya no tenemos que dar una explicación muy larga, sino con decir una frase de un comercial, tal, ya sabemos que estamos aludiendo a un producto, que estamos entendiendo que es una marca, etc. El problema es que esto es más complejo y podría salirse de lo que en publicidad puede entenderse como un eslogan. Lo cual es bueno en publicidad, ¿no? Lograr un eslogan que eh, atrape, ¿no? Que nos ponga en la mente ya la idea de que esas 3 palabras refieren a una marca. Pues bueno, cuando hablamos de trabajo en equipo y lo usamos como eslogan es, por ejemplo, llega un día el jefe y dice, vamos a trabajar en equipo. Y por arte de magia, todos sabemos qué roles nos tocan y empezamos a trabajar juntos, como equipo. Acá se trabaja solo en equipo, aquí el trabajo en equipo es fundamental. Bueno, podemos decirlo, que eso nos resuelva, por ejemplo, el tema de los roles no es cierto. Eso no va a ser. Entonces, la idea es no sugerirlo desde esa perspectiva. Lo otro que no va a ser, o no va a suceder si hablamos de trabajo en equipo, es decir, que trabajaremos en equipo, hace que creamos que cada quien se sienta parte del equipo. Es decir, se siente el jefe junto a otras personas y les dice, bueno, sus subordinados y les dice, somos un equipo. Bueno, automáticamente por creer que una voz externa nos diga que somos parte del equipo o que somos parte de un equipo, pues ya somos parte de ese equipo, ¿no? Y creer que eso soluciona la integración de las partes. Ese es el punto. Ok, vamos a trabajar en equipo, nos vuelven a decir. Como si esto resolviera el tema del cómo vamos a organizarnos para trabajar en equipo, o sea, para articularnos de manera fluida y para qué vamos a trabajar en equipo. Esto todavía es más problemático porque la propuesta nos sigue viniendo de fuera, digo, ubicándonos como parte del equipo. Yo soy un subordinado en este departamento, llega mi jefe, mi jefa y me dice, eh, eh, vamos a trabajar en equipo. Ustedes son parte del equipo y uno no se está enterando porque le están diciendo, pero entonces hay que trabajar diferente, hay que trabajar como siempre, qué es lo que se quiere lograr con esto, cómo lo vamos a resolver y si tenemos algún fin particular a partir de este momento que nos dicen que vamos a trabajar en equipo. Y luego, sobre todo pensemos en un departamento X
el que ustedes quieran, decimos, hay un problema acá, hay un problema de que no nos estamos llevando bien o tenemos una serie de circunstancias que nos llevan a rozar con nosotros, a tener algunas diferencias, etcétera. Bueno, acá lo que hace falta es trabajo en equipo. Como si esto pudiese solucionar de manera automática el problema de la no integración de las personas en esa circunstancia departamental, digamos. Entonces, como no nos llevamos bien, vienen un día, aquí lo que falta es trabajar en equipo, y vamos a trabajar en equipo, y todas es- esas situaciones o esas condiciones que impiden que las personas se integren laboralmente de manera fluida dentro de ese engranaje departamental, quedan resueltas si alguien nos dice que trabaja en equipo. El resumen es, y esta sería la cualidad del eslogan, el eslogan es algo que nos viene de fuera, que no necesariamente lo hemos interiorizado. Y al no haberlo interiorizado, pues no es nuestro, es un poco impuesto. No estoy diciendo impuesto como impuesto a la fuerza, sino que en una situación de jerarquía, pues el jefe nos dice, la jefa nos dice que vamos a trabajar en equipo y el concepto nos queda fuera de nosotros. Y es justamente lo que no quisiéramos o lo que quisiéramos evitar dentro de la propuesta que estamos trabajando y que es justamente por la que vamos a empezar a ahondar un poquito más en las próximas lecciones. Muchas gracias. Hasta acá la primera clase del módulo 1. Vamos a hacer una segunda clase de este módulo 1, un poco más corta, pero en la que vamos a terminar de redondear algunos aspectos que son también muy importantes para poder clarificar las ideas de partida que estamos intentando proponer.